dudas entre los puntos claves, por eso vamos a meternos primero que nada en eso. Listo, ahí empezamos a grabar. Díganme cuando vean la pantalla. Yo les digo, igual ha cambiado la interfaz y uno puede ver lo que comparte, pero nos ha pasado en varias, por eso les pregunto, que por ahí uno ve que está compartiendo la pantalla, pero los otros no lo ven. Nos quedó grabada toda una clase el otro día que sale la profe hablando nada más y pensó que la pantalla estaba compartida y los chicos nunca le dijeron nada y no se veía nada, entonces era como reaburrido. Pero bueno, suele pasar con estas aplicaciones. Bueno, lo primero que tenían dudas era sobre, o sea, voy más o menos en orden, sobre las homologías. Alguien dijo que tenía dudas sobre las homoplasias. Díganme de qué de las homoplasias. Yo hice, era Bien, del paralelismo en particular y de la reversión. bien, perfecto. Bueno, a ver, cuando yo estoy hablando de este proceso justamente de una analogía, una homoplasia, ¿por qué a nivel de la diversidad biológica me interesa conocer una analogía? O sea, ¿por qué las describo si en realidad no me sirven para clasificar? Y para poder encontrar justamente de dónde viene una especie o si son similares. Bueno, si yo quiero ver justamente de dónde viene una especie, si son similares y armar un árbol filogenético, todo lo que sea una analogía o una homoplasia me pierde. Porque imagínense un biólogo, ¿sí?, que quiere ponerse a administrar, o sea, de las especies que se descubre, meterla en uno de los grupitos o de los cladogramas que ya existen, o incluso en otros gráficos, no solo cladogramas, en algún otro dendrograma que en realidad dependa de otra rama, no solo las que le presenta Curtis, sino que hay un montón más. A mí me sirve saber si realmente evolucionó de ese individuo o no. Entonces, ustedes piensen que la homología es lo único que me dice, ah, sí, realmente este individuo sale de este y yo lo puedo armar de esa manera. Todo esto, las analogías, son otras circunstancias que hacen que un individuo desde su parecido externo se parezca a otro, pero en realidad no comparte un árbol evolutivo tan cercano. Entonces, como preguntaba Fer con respecto al paralelismo y la reversión, porque por ahí la convergencia es más fácil porque también la vimos en evolución, ¿sí? Lo que yo quiero comprobar con el paralelismo y la reversión es decir, a ver, en el paralelismo yo veo que hay similitudes que por ahí son cercanas en el proceso de divergencia de dos especies o son similitudes bajo la misma presión ambiental, pero en realidad no están tan cercanos en la escala evolutiva. El paralelismo no es como la convergencia, fíjense lo drástico que es la convergencia en la cual yo digo, bueno, el aleta de una ballena y el aleta de un tiburón. Estoy hablando de un pez y estoy hablando de un mamífero, o sea, están bastante más lejos en la escala evolutiva que un mamífero y un marsupial que al fin y al cabo siguen siendo mamíferos. ¿Pero por qué se los pone como ejemplo? Porque los marsupiales, esto lo vamos a repasar en Reino Animalia para el que no se acuerde del año pasado, pero dentro de los mamíferos existen tres categorías de mamíferos. Por un lado, el mamífero que en realidad todavía ni siquiera ha salido de la brecha de separarse de la rama evolutiva anterior, de las aves, y tiene todavía huevos. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos? ¿Se acuerdan? Los ornitorrincos no eran. Bueno, ese es un ejemplo, se llaman monotremas, y los monotremas tienen adentro al ornitorrinco y a la equidna como representantes, digamos, vivos de este grupo. Después vienen los marsupiales y después vienen los mamíferos. Los mamíferos son los que tienen un desarrollo embrionario interno, no solo por las glándulas mamarias que sean mamíferos, sino que tiene un montón de otros parámetros que comparten todos los mamíferos, digamos, placentarios que yo tengo en el desarrollo posterior. El marsupial es un mamífero también, pero en realidad desarrolla al embrión en un marsupio. Es como que evolutivamente está mucho más atrás que todos los otros mamíferos. Entonces, ¿por qué me lo está poniendo como ejemplo de paralelismo? Porque en realidad el marsupial en Australia logró una determinada cantidad de características en un momento histórico y el mamífero que iba por Sudamérica logró muchos parecidos externos, en pelaje, en coloración, lo que fuera, pero cada uno con las presiones ambientales por separado. Este ejemplo de paralelismo y esta gráfica les sale en evolución. ¿Vieron cuando les decía radiación adaptativa y les muestro un montón de marsupiales y de mamíferos
en un dibujito que lo tenían en el Power que les compartimos y lo tienen en el cuadernillo. Desarrollan una característica, como por ejemplo acá, la similitud externa, pero cada uno lo hizo bajo presiones ambientales distintas. Ambos se originaron de un mamífero ancestral, pero el mamífero ancestral había cosas que no compartía, o sea, del mamífero ancestral también salieron los monotremas y todos los marsupios, y cada uno de ellos logró desarrollar características evolutivas más avanzadas dentro de la escala de los mamíferos, pero cada uno por su lado. Desde Australia y desde otro continente como América, que en algún momento estuvo unido y de ahí salió el ancestro, digamos, el individuo ancestral de ambos, pero cada uno de ellos fue sometido a presiones ambientales distintas y sin embargo llegaron hacia el mismo lugar. El proceso de reversión es un proceso, en cambio, que hace aparecer características como si fueran novedades evolutivas, o sea, como si fuera una característica nueva, pero en realidad no es una característica nueva, sino que era una característica que existía antes. Por eso les dice en la reversión el ejemplo de los dientes de las ranas. ¿Por qué? Porque el ancestro, ustedes fíjense que las ranas son anfibios y que los anfibios están dentro del grupo de los tetrápodos. Los tetrápodos tienen todos dientes, o sea, el tetrápodo ancestral tiene dientes. Sin embargo, algunos los perdieron. Por ejemplo, la ranita, el ancestro de las ranas, perdió la dentición. Entonces, la mayoría de las ranas no tienen dientes. Sin embargo, en algunos tipos de especies de rana aparece la dentición y uno dice en el grupito, ¡ay, le apareció una novedad evolutiva, una característica nueva! Pero en realidad no es una característica nueva, es una característica que ya existía anteriormente. Entonces, ¿por qué me sirven las reversiones? Es como si ahora el ser humano, de repente, le saliera una cola. Bueno, eso sería una reversión, no sería una novedad evolutiva. No seríamos como recopados porque nos apareció una cola, no, porque en realidad la cola ya estaba antes, se borró en nuestro grupo, en nuestro orden, y después recuperarse evolutivamente sería una reversión. Esto me ayuda para entender que por ahí pueden quedar algunos genes, digamos, o algunos genes que bloquean a otros en el genoma, y si desaparece o se muta el gen que bloqueaba a otro, el otro deja de estar desbloqueado y no es que aparecieron dos novedades evolutivas, sino solo una y la otra se despejó por reversión. ¿Sí? Son procesos que se estudian para organizar un cladograma o cualquier gráfica filogenética para poder entender el origen. ¿Se entiende, Fer? O cualquiera que tuviera dudas de esto. Sí, Gise, una pregunta, o sea, en la homología, viste que nos dice el ancestro en común, ese ancestro común es como muy cercano, digamos. Pero en la analogía, lo que me confundía de esto es que te dice que no hay ancestro en común y después te dice que sí hay. Sí, exactamente. Es confuso en eso el paralelismo. Pero en realidad lo importante, más allá del ancestro tan directo o no directo, porque esto también confunde, es que la homología en realidad puede tener un patrón, una estructura, digamos, externa, que sea similar o no. Porque, por ejemplo, la pata de un caballo y la pata de una cebra también le sirve para correr y son homologías. Entonces, pueden tener la misma función o distinta. El tema es que comparten un ancestro cercano, evolutivo, muy parecido. En la analogía, no me importa qué tanto esté tan lejos o tan cerca, sí, obviamente es más lejos el ancestro que la homología, pero lo importante es ver que han llegado a características que externamente, por función y por el patrón externo, son muy similares, sin embargo, su origen es distinto, ya sea que se separaron por un fenómeno de paralelismo o en la convergencia, por ejemplo, te dice son solo por la presión ambiental, en el otro hay algo en el medio, se retrocede, pero lo importante es que me pone piedras en el camino para no entender un desarrollo directo en un cladograma. Por ejemplo, yo te quiero dibujar un cladograma y hay algo en el medio que una homología u homoplasia no me deja visualizar. O sea, algo que pasó en el medio y no lo puedo ver claramente. Entonces, claro, la convergencia es mucho más drástico, porque como dijimos recién, la aleta de una ballena y la aleta de un tiburón están mucho más lejos. En cambio, en el paralelismo y en la reversión es más difícil porque es más cercano en el cladograma, pero tengo, como les digo, una piedra en el camino que me estorba para despejar la rama como yo realmente la quiero clasificar, que es lo que sucede justamente con las homologías. ¿Se entiende? Sí, sí, mejor. Y te hago una pequeña pregunta que es media tonta, pero es sobre el sistema binomial. O Sí. sea, siempre me quedó una duda de la parte, viste, que se divide en género y especie, ¿sí? Ajá. Las palabras. Pero esa, a lo que le dice especie, en realidad no es como la especie, digamos. No, No sé si entiendo. sí, no es tonta la pregunta, porque la verdad es que cuando uno pregunta la palabra especie, por ahí se confunde justamente con eso. En realidad, especie como categoría taxonómica es el nombre, el epíteto específico
pero la especie del individuo como especie biológica es la definición como nosotros hemos visto de un conjunto de individuos que se pueden reproducir entre sí, bla, 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 bueno, todo lo que ya conocemos de la definición de R. Smyth. Entonces, en realidad la especie como categoría taxonómica solita nunca se puede nombrar. Para yo nombrar una especie biológica, necesito que la categoría taxonómica que yo utilice sea el género y la especie. Pero está buena la pregunta, Fer, porque la verdad que muchos dicen, bueno, no, pero si la especie no la puedo nombrar sola, entonces cuando digo especie, que esto es especie de categoría taxonómica y lo otro es especie desde la biología. O sea, especie biológica se le define. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, Kant decía que no le había quedado claro la diferencia entre monofilético, parafilético y polifilético. Esto tiene que ver un poquito con los métodos que utiliza cada una de las escuelas y en realidad entender que, a ver, Curtis está hablando como de un cladismo extremo, les presenta las otras ramas, pero no le importa mucho, en realidad lo que más le interesa es justamente analizar el cladismo. Entonces, me compara este grupo, o sea, este gráfico monofilético con todos los demás para que justamente uno entienda en qué se basa cada uno de ellos. Cuando yo hablo de un grupo monofilético, es que el ideal monofilético es tratar de reunir a todos los individuos que salen de una misma rama. Supongamos que este es un cladograma completo de todo lo que se ha descubierto hasta el momento. Todas las ramas celestes me están marcando un ancestro en común. Fíjense, acá hay un nodo, un evento de cladogénesis, otro punto en donde hay otro nodo, otro evento de cladogénesis, bueno, y así. Si yo veo todo el gráfico, o sea, el cuadro negro que tengo grande, sería un grupo monofilético. Es más, si agrupo todo esto, F, G, H, también es un grupo monofilético. Si agrupo todo esto de A hasta D, también es un grupo monofilético. Si agrupo cada uno de estos chiquititos desde este punto, también es monofilético. O sea, el monofilético es, tengo un punto y reúno a todas las ramas. Esto es lo que persigue el cladismo. Cuando yo hablo de parafilético, es cuando abarco la clasificación desde este ancestro, por ejemplo, el que se ve acá, incluyo a todos, pero excluyo algunas ramas. Fíjense que si yo parto desde este punto acá, este nodo, debería incluir en un grupo monofilético a A, B, C y D. Sin embargo, estoy excluyendo a D. Entonces, al excluir a D, esto es un grupo parafilético. Es lo que acepta el evolucionismo, pero ¿por qué lo acepta? Por el ejemplo que yo les decía de las aves, es uno de los más clásicos. Después hay miles de ejemplos más, pero digo, este les debe sonar bastante, porque, a ver, son como bastante conocidas la clasificación de las aves y los reptiles desde que somos chiquititos, ¿sí? Las aves, como derivan justamente de estos reptiles, comparten un ancestro, pero salen las ramas y las aves en realidad no salen en la misma rama o en el mismo evento que los reptiles, sino que nacen mucho después y deberían ser considerados un tipo de reptil. Si yo no los considero reptiles y los considero aves, entonces estoy haciendo una clasificación parafilética. Y el polifilético es el que reúne de muchos lugares distintos. Podría haber sido este, por ejemplo, C, D y F, o podría haber reunido, qué sé yo, GH con C y A, no sé cómo se me ocurre. Esto es muy común en los microorganismos, chicos, porque yo digo, vamos a agrupar las bacterias como cocos y bacilos y espirilos, o vamos a agrupar a los protistas por algas, que son las que hacen fotosíntesis, unicelulares heterótrofos. Bueno, hay un montón de clasificaciones que son polifiléticas por una característica externa, o sea, fenotípica, y no por una característica evolutiva. ¿Se entiende? Sí, Gise, gracias. Bueno, ahí la Cami puso una de las mnemotecnias para acordarse el orden, perfecto. Ya les voy a buscar, habían otras más para acordarse el orden de los... Bueno, obviamente le tienen que agregar el dominio, pero para que se acuerden las categorías. Ojo, no solo grábense en la cabeza las categorías digamos, normales de la categoría taxonómica actual, sino que no se olviden de estudiarse las de Linneo, porque por ahí se las preguntan aparte. ¿Sí? Como digamos, dentro de las categorías taxonómicas de la época de Linneo, y ahí me mataron. Bueno, otra duda que tenían era sobre las simplesiomorfías y sinapomorfias, ¿sí? Las simplesiomorfías y sinapomorfias en realidad son tipos de características que comparte un determinado grupo, un determinado clado, pero en cada una de estas ramas de un cladograma que ustedes están viendo acá, aparece una característica que se llama novedad evolutiva. La novedad evolutiva es algo que tiene este grupo de individuos, pero los anteriores no lo tenían.
¿sí? Eso es novedad evolutiva. Por eso les digo que es importante clasificar una reversión. Yo podría clasificarle a este grupo de ranas, le apareció como una novedad evolutiva de los dientes, y en realidad no, era una regresión. Entonces, la novedad evolutiva es lo que aparece en ellos. ¿Qué tengo que ver entonces acá y qué tengo que analizar? Que si esta rama o en el origen de esta rama, lo que sale acá, por ejemplo en los mamíferos, son las glándulas mamarias y los pelos, estas son las únicas sinapomorfias de este grupo. Todo lo que sea anterior, o sea, lo que se originó anteriormente, por ejemplo, tener una columna vertebral, por ejemplo, tener 4 patas, por ejemplo, tener un huevo amniota, por ejemplo, tener una célula eucariota, lo que sea, todo lo ancestral es implesiomorfía, que lo tiene ese grupo también, pero que lo comparten otros grupos anteriores. ¿Se entiende? Novedad evolutiva de ahora, característica de ahora, sinapomorfia. Todo lo que también tiene ese grupo como característica, pero es anterior, simplesiomorfía. Bien, ahí él dice que ya entendió. Bueno, por lo menos de las dudas que estaban en el chat, están todas ahí. Chicos, me tengo que ir corriendo, sé que, porque son 1:30. Y mi hijo entra a la escuela a las 9:40, entonces voy haciendo a todo motor, los llevo y vuelvo antes de que empiece el recreo de los siguientes. Pero no se preocupen, igual, si bien mañana rinde